santos días de Dios, mis queridos hermanos, les saludamos con alegría esta mañana del sabadito de la 9ª semana del tiempo ordinario. Bien felices y contentos como los tomatitos, ¿verdad? Bien contentitos, después de haber celebrado la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tan enfebrecidos quedamos con esa celebración que hoy cantamos con el salmista, con mucho gozo. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Ojalá que cada uno de estos hijos que Dios ha creado y puesto en este mundo, seamos anunciadores siempre de esta salvación a la que tenemos derecho, precisamente por la sangre y el cuerpo de nuestro Señor. Y bueno, pues tenemos el gozo de gozar lo gozoso de este asunto. En la gozadera. En la gozadera. El gozo de poder tener este privilegio de salvación que Dios, con todo el amor del mundo, comparte y nos da. Entre todo lo que nos da, pues también va en el combo, viene la salvación incluida. Y bueno, pues hoy saludamos también con gusto a Daniel. Bueno, hoy no con tanto gusto, pero sí lo saludamos de todas maneras con mucho ánimo. Bueno, pues es que usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero después le platico. Hoy nos acompañan los controles como cada sábado y estamos aquí al aire gracias al trabajo y al esfuerzo de este gran muchacho que nos acompaña cada 8 días. Y para iniciar nuestro programa de hoy vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor. Katy, ¿nos ayudas por favor? Claro que sí. Padre, concédenos la sabiduría para conocerte, el celo para buscarte, la paciencia para esperarte, un corazón para pensar en ti y una vida para anunciarte en la fuerza del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Katy. Bueno, pues qué hermosa oración, sí. Que breve pero con mucha determinación. Exacto. Un corazón para pensar en ti. Híjole. Pues sí, El celo para el buscarte. celo para buscar, Así como de... que Dios nos conceda ese celo, Ese ¿verdad? celo, Para sí. buscarlo y para buscar agradarlo también. Y con ello vámonos directamente con Luis a nuestra sección Introducción a la Biblia. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Buen día, querido Radio Escucha. Esto nos dice Jesús en el Evangelio de Juan y nos remite con esto al primer mandamiento, que es amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro ser. Nos invita a permanecer pues en su amor y así entonces nos da un asomo más en los que el Evangelio nos revela que Jesús no vino a terminar con la ley, no vino a abolir la ley de los mandamientos, sino a darle plenitud. Aquí es donde el Deuteronomio y el Evangelio se complementan en su esencia. Esta es una parte de esos, pero muchas partes más lo podemos ver en que se complementa realmente Deuteronomio con el Evangelio, porque los dos son reflejos de la enseñanza del amor divino hacia el ser humano, o sea, hacia ti y hacia mí, porque esto es personal. Ahora bien, hay algunos pensadores que dicen, ay, no debes de usar la palabra no para educar a alguien. Entonces debemos de recordar que para efectos de los mandamientos, el contexto histórico del Deuteronomio era muy diferente a lo que actualmente vivimos. Entonces, si por alguna razón te molesta un poquito que diga, no harás esto, no harás aquello, bueno, pues dale nada más el giro hacia lo positivo, ¿no? Si te dice, no mentirás, y no te gusta recibir así esas instrucciones, pues nomás cámbiale y dile, di siempre la verdad, alma mía, y tan claro. Así de clarito. Y acuérdate que Jesús dice, ustedes digan sí cuando es sí y no cuando es no, porque lo que se añade lo dicta el demonio. Mire qué forma de darle plenitud del Señor. Qué manera de hacerlo. Analicemos pues un poco lo que Dios nos va enseñando, cómo nos va moldeando, cómo nos va civilizando,
porque aquello que viene en las tablas del primer mandamiento y con Moisés y todo eso, pues era gente que vivió en el año 1200 antes de Cristo. Estamos hablando de más de hace 3000 años o más. Pues, si me permite decirlo, pues era un pueblo salvajón todavía. Había mucho que enseñar, entonces por eso Dios va formando al ser humano a través de la historia. Imaginemos así como que papá o mamá ven que su pequeño niño de 1 a 3 años de edad, más o menos, se acerca a un tomacorriente de la pared y lo empieza a ver con curiosidad y el niño está viendo a ver qué hay ahí adentro y estira su manita para meter los dedos o toma un fierrito o un cuchillo a meter ahí a ver qué sucede. Mire, detenga aquí la escena, mi querido hermano. ¿Qué hacen los papás? Ellos, los papás, tienen información en su mente. Esto es lo que puede pasar si el niño sigue con eso y logra meter su manita ahí, su dedito ahí, o si logra meter un fierro ahí. El niño no sabe, no lo entiende, no se lo imagina, no tiene ni idea. Pero los papás sí tienen esa información en su cabeza y bien clara la visión. Por lo tanto, inmediatamente, ¿qué es lo que dicen al niño? ¡Pum! Surge el no. Espérate, y hasta lo detienen y los levantan y el niño llora. Pues es por su bien, ¿sí o no? Porque lo aman, porque lo cuidan, porque ellos están dispuestos a todo, los papás, antes de que el niño salga electrocutado. Mire, hasta están dispuestos a ser el malo de la película, con tal de protegerlo, aunque el niño se enoje o llore o patalee. Ay, es que se trauma, aunque el niño se traume, no se trauma nada. Hay que ver las formas en que lo haces. A que se electrocute, pues no, que se traume. Así ya después lo llevo al psicólogo, ¿verdad? Que supere el tema. Menos peor. Lo importante es evitar el peligro y la consecuencia, ¿no le parece? Entonces, esa es la forma en que Dios, que todo lo sabe y que tanto te ama y que Él tiene toda la información y sabe qué es lo que te pasará si consientes en tus pensamientos, en tu corazón o en tus acciones ciertas cosas que simplemente te degradan y te harán muy infeliz. Trae por consecuencia solo males para ti y males para tu familia. ¿Te das cuenta que Él lo que quiere al darte los mandamientos es que seas feliz? Porque Él tiene información y Él sabe todo de tal manera que quiere evitar que caigas en eso. Quiere evitar que te electrocutes espiritualmente y humanamente hablando. Por eso hay 7 mandamientos de los 10. En 7 de ellos te dice no porque te ama, no para que te traumes. Acuérdate que el dolor más grande de Dios es el pecado del hombre. Es cuando el hombre peca, porque sabe de las repercusiones y las consecuencias del pecado en tu vida. Por eso le duele. Y ahora el dolor más grande del hombre, bueno, pues es ya estar viviendo con las consecuencias del pecado, con los remordimientos y hasta si es que llega a arrepentirse, el dolor que causa el arrepentimiento también es tremendo. Y entonces es curioso porque ahí la grandeza de Dios se manifiesta en su ternura y en su misericordia para recibir de nuevo y para perdonar al pecador que arrepentido vuelve a Él. ¿Te fijas la calidad de Dios que tenemos? ¡Qué grandeza! Pero bueno, volvamos a la clase de los mandamientos. Luego se me van las cabras al monte, ¿verdad? Primero dice amarás, los mandamientos como lo dice la iglesia, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Deuteronomio te dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y Jesús nos dice que ese es el más importante de todos. El catecismo te dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Deuteronomio te dice, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Jesús te dice, no jurar de modo alguno. Punto. El tercero es santificarás las fiestas, te dice la iglesia. Y el Deuteronomio 16, todo ese capítulo te habla de todos los detalles de esta tradición judía que había. Y bueno, no vamos a poder tener los detalles de todos los mandamientos, ¿no? Pero veamos los otros así muy rápido, Honrarás a tu padre y a tu madre, te dice la iglesia, el Deuteronomio te dice lo mismo. No matarás es el quinto, el Deuteronomio te dice lo mismo. El sexto, no cometerás actos impuros.
El Deuteronomio te dice no cometerás adulterio. El séptimo, la iglesia te dice no robarás. El Deuteronomio te lo dice igualito. El octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. El Deuteronomio te dice no darás falso testimonio contra tu prójimo. El noveno, la iglesia te dice no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El Deuteronomio te dice no desearás la mujer de tu prójimo. Y el último, el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Y el Deuteronomio te dice no codiciarás un chorro de cosas, y al final te dice nada que sea de tu prójimo. Fíjese cómo, este es así como que me salgo un momentito para decirle, el catecismo está basado en la palabra de Dios. Por eso es que nos lo pone así. La iglesia tomó la Biblia, tomó la palabra de Dios para darnos la enseñanza y guiarnos con palabras un poquito más actuales para que los podamos entender y nos podamos memorizar más fácil. Pero el catecismo de la Iglesia Católica, todo está basado en la palabra de Dios. Para que si alguien le dice, ay, es que la iglesia se inventa sus cosas, no se inventó nada. La iglesia funda todo en la Biblia, en la palabra del Señor. Ahora sí me regreso. Los 3 primeros mandamientos pues son fundamento de todas tus demás relaciones. O sea, los primeros 3 son del amor de Dios respecto a tu relación con Dios. Llenarte del amor de Dios. Y al llenarte del amor de Dios podrás amar a la creación, incluyéndote a ti mismo. Los 3 primeros te fortalecen para cumplir con los últimos 7. Lo familiar, lo social, lo político, ético, ecológico, todo ese rollo de nuestra vida terrenal y lo espiritual también dentro de nuestra vida histórica, todos esos últimos 7 van enfocados a eso. Pero los 3 primeros es tu relación con Dios. Ivo Istorniolo nos dice, los mandamientos contemplan la estructura global de la vida. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los mandamientos unifican la vida teologal y social del hombre. Mire, si un ateo toma estos 10 mandamientos y dice, pues en los primeros, como no creo en Dios, los primeros 3 los hago a un ladito, con que cumpla los otros 7, socialmente hablando, es una persona responsable. Es una persona enterita. Humanamente hablando, le va a faltar lo demás, de acuerdo, porque nuestra creencia nos lleva para allá. Porque el crecimiento espiritual del hombre lo llevamos en nuestros primeros 3 mandamientos, en cómo llevamos pues eso. Es un comportamiento de vida, pues, los mandamientos. Ese es el principio de nuestros valores. Fíjense qué interesante. Del 4º mandamiento al 8, o del 4º al 8º, son comportamientos, son acción. Pero el 9 y el 10 son del pensamiento y del corazón. Son referentes a tu vida interior. Nos evitan caer en deseos que a su vez nos llevan a caer en uno de los otros 8. Esos últimos 2 nos llevan a caer en transgredir los otros 8, alguno de ellos. Dice el refrán popular, ¿verdad? Aquí Jorge y Katy son los expertos en refranes populares. A donde el corazón se inclina, el pie camina. Y Jesús lo pone más sencillito, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Cuáles son tus deseos? Vamos a inventar un ejemplo. Y está inventado, conste. Para que luego no me digan que fue algo personal con nadie, el que me oyó por allá en el radio. No. Inventado. Pito López se da cuenta que estos últimos años ha vivido en plan de consumismo. Con su mismo pantalón, con su mismo par de zapatos, con su mismo todo. Camisa. Sí, todo. Camisa, todo. Pero a sus amigos le está yendo muy bien. Ellos van progresando, viven más holgados, tienen más bienes materiales. Y Pito López sigue donde mismo. Pero se le antoja tener más de lo que tiene, gastar más de lo que gana. De modo que empieza a codiciar cosas, endeudarse, quiere más bienes materiales, quiere fama, éxito, posición, talentos. Y a mi compadre se compró una super televisión sototota, grandotota. Y yo no. Y entonces empieza a desear eso. Y luego se pone a ver TikToks en el celular y todo eso lo invita y lo incita a enriquecerse, a estar consumiendo más. Cuando menos se da cuenta, Pito López
ya en sus pensamientos ya se está desordenando, está codiciando lo que otros tienen, porque así es el vicio de la codicia, un deseo vehemente, excesivo de poseer riquezas, bienes o poder. Ojo, no tiene nada de malo tener bienes legítimamente, pero si es más allá de lo necesario para tu comodidad básica y de acuerdo a tus presupuestos, entonces la codicia es la que te está jalando. La codicia implica un afán desmedido por acaparar, donde la persona busca más y más y más y más, y a menudo sin importar el daño o los medios utilizados para conseguirlo. La codicia es hija favorita de la avaricia, que te lleva a atesorarlo todo hasta el grado en que dejas de ser feliz porque no tienes una cosa, bendito sea Dios, o porque no tienes un talento, bendito sea Dios, o porque no tienes ciertos amigos en tu vida. Hoy, esos dos vicios, la avaricia y la codicia, se asocian tarde o temprano con la envidia y aquello se pone de una amargosidad total, como no hay igual. No te amargues la vida, no naciste para eso. Total que Pito López acaba haciendo fraudes, empieza a fraguar planes para robar casas, robar carros, robar al patrón, o se hace de nuevos amigos, si le podemos decir amigos, entre comillas, ¿verdad? Que le encargan entregar un paquete de mensajería y le pagan muy bien. Y Pito López dice, ay, yo no estoy haciendo nada malo, yo me dijeron un paquetito, fui a llevar la caja y me pagaron $5,000, no sé cuánto les paguen, ¿verdad? Pero, oye, para no hacerle largo el cuento, pues, tanto va consintiendo Pito López esos pensamientos, esas intenciones, que termina por robar, matar, mentir, y ya no digamos qué pasa con su relación personal con Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias? Más mentiras, sin verdaderos amigos se queda, inquietud, ausencia de paz, divorcios, cárcel y mejor ahí le paro. Tú no naciste para eso. Por eso Dios te dice y te aconseja evitar codiciar, desear los bienes ajenos, porque eso te va a llevar a aferrarte a ellos por sobre todas las cosas de la vida, mientras que Dios te sigue recordando, ámame por sobre todas las cosas de la vida. Dios te da además la libertad para que tomes las decisiones correctas día con día, o sea, para que decidas hoy. El corazón humano, mi querido oyente, fue creado para amar, para desear y hacer el bien, no más que necesita ser educado. Por eso Dios te pide purificar y ordenar tus deseos, tus pasiones, ya que cuando se orienta correctamente se transforma entonces en un verdadero motor de crecimiento. De nuevo, no es malo desear tener algún bien mejor o un poquito de centavos ahorrados porque tu vejez va a llegar algún momento, es legítimo y esos deseos, si lo puedes ver así, transfórmalos en planes y en metas legítimas y entonces eso será tu motor de crecimiento, te va a ayudar a superarte, claro que sí, pero no dejes que se desordene y que entre en la codicia. Tú busca lo que vale la pena, lo que te ayude a crecer, física no, humana y espiritualmente. Que sea eso lo que te mueve en tu vida para realizar logros legítimos. Dile no a los vicios del alma. Dile sí al amor de Dios. Y si has pecado, anímate. Mira, no eres el único, bienvenido a mi club. Participo en él seguido. Anímate si has pecado. Ese es nuestro mensaje para ti hoy. Y mira, traigo para ti ya para cierre una lectura del Nuevo Testamento, 2 Corintios 5:20. Nos presentamos pues como mensajeros de parte de Cristo, como si Dios mismo les rogara por nuestra boca. Déjense reconciliar con Dios. Se lo pedimos en nombre de Cristo. Esa es palabra de Dios, mi querido oyente. A eso te invitamos hoy. Déjate reconciliar con Dios. Dios mismo te está rogando, como si Dios mismo le rogara por nuestra boca, lo dice. Pues Dios te está rogando en este momento. Déjate reconciliar con Él. Vuelve tu rostro a Él. Cambia de decisiones, cambia tus deseos, ordena tus malos deseos y tus pasiones. Entra en lo que Dios te dice que te conviene. Así como los papás evitaron que ese niño tuviera un daño, en ese ejemplo que vimos,
Así Dios quiere evitarte daños en tu vida y en tu alma y en tu espíritu. Escucha la palabra de Dios, memorízala, apréndela, llévala en tu corazón, medítala y practícala el día de hoy. Mira nomás con qué nos deja, nomás con qué nos deja. Me hiciste recordar dos cosas. Una, que en una conversación con un sacerdote sobre más o menos algo del tema relacionado con lo que acabas de mencionar, decía, si tú quieres evitar la tentación cuando las llamas ya te están consumiendo, no vas a poder. Tienes que empezar a rechazar cuando empieza a salir humo. O sea, haciendo esa comparación, él decía, el pecado empieza por el pensamiento. De ahí que Jesús decía en el Evangelio, aquel que mira con deseo a una mujer, ya pecó con ella en su corazón. ¿Verdad? Y eso fue porque la vio y obviamente al ver y que se le antojó, pues lo pensó, se adelantó y ya pecó en su corazón, y del corazón a lo demás ya no falta cualquier cosa. Entonces, cuando uno ya está a punto de quemarse, no es el momento. Por eso me hiciste pensar con lo que acabas de decir. Ordena tus pensamientos. O sea, si tú puedes dominar los pensamientos que entran a tu cabecita, ya la lleva uno de gane para resistir las tentaciones. Pero si te pones en el tentadero, pues no. Si tú sabes que tal cosa, que tal situación, que tales palabras, que tales cosas que tú ves te llevan para allá, pues no digas, ay, tantito, ¿qué tanto es? Al cabo sí puedo, al cabo sí me doy la media vuelta después. No es cierto. Termina uno bien embarradote ahí. ¿Ah? No. Las cosas precisamente por ahí van. Y eso es lo que nos tiene que motivar, ¿verdad? De ir ahora sí que de abajo para arriba. Empieza por el 9 y el 10. Empieza por no codiciar, por no desear, por no lujuriar, por no perecear, por no dejarte llevar por la ira, y entonces puedes practicar los otros. Y cuando ya agarraste los dos últimos y practicaste los otros, entonces sí ya puedes mejorar los primeros 3. Pero empiézale por los primeros 3. Sí. Y luego ya vas con... Sí, es que es como un círculo, ¿no? Ajá. Es un círculo divino. Pero es un círculo en espiral, que cada vez te va, cada vuelta que le das, un círculo virtuoso. Vas mejorando. Es que eso de virtuoso me suena como a director de orquesta, pero bueno. Es que no es vicioso, es virtuoso. Ah, bueno. Pues amigos. No, tampoco estés hablando de mí. ¿Qué cosa? Pues que el vicioso, dice luego. Luego le sacan a uno, los trapitos al sol. Chihuahua. Pero bueno, entonces creo que vamos a corte. Y a corte. Después les platico la otra cosa que me recordó este muchacho. Sí. Ahorita entra. Bien, mis queridos oyentes, pues regresamos a su programa Palabra y Vida. Y pues sin muchas vueltas, yo creo que nos vamos al personaje bíblico con Katy. No sé si quieran agregar. Acordarme de Jorge, sí es cierto. No, la otra cosa que me recordaste es aquel niño que llegaron a la escuela y la maestra, al kinder, la maestra le dio la bienvenida y ay, qué bien, qué bonito que... ¿Cómo te llamas? No. Estaba tan acostumbrado a que siempre le decían que no a todo, que era lo único que se sabía decir. ¿Cómo te llamas? No agarres, no te subas, no hagas, no. Y complementando tu trabajo, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sí fui educado con eso. No hagas, no hagas, y no siento que esté tan traumado, ¿verdad? O ustedes cómo me ven. Yo siento que no, ¿verdad? Pero ustedes cómo me ven. No, ¿verdad que no?
Es que no es cierto que pasa eso también depende cómo se lo digas, ¿no? Exacto. Pero es bueno decir no, porque además es una palabra que nos cuesta mucho trabajo decir a muchos cuando ya somos adultos. Oye, esto no quieres o no puedes, pero no dices que no. Ahí estás desbaratándote. No, hay veces que es muy saludable decir que no. No, pues hoy no. Como en este caso. Hoy no. No a los malos pensamientos, no al robo, no al hurto, no a muchas otras cosas. A malos pensamientos. Como dice el refrán, si no aprendes a decir no, te llenarás de hijos. Luego Ese- con las Ese indirectas, ¿ya ves? refrán no me lo sabía. No está, pero hay que anotarlo. Mónica, No, y ¿querías luego decir decir sí cuando es sí y no cuando es no. A veces nada más con eso basta, ¿no? De contestar y no enredarnos en tantas cosas por querer justificarnos o agradar a las personas. Agradar a Dios con un sí o con un no. Y punto cuando contestemos, porque como recordamos ahorita, pues Satanás es el príncipe de la mentira. Entonces, ¿a quién seguimos? Ah, eso sí estuvo más matado. Pues ahí estuvo. Ahora Ahí sí. está, ahora sí, ya, si quieren, Ahora sí. si quieren. Ahora sí Empezamos le con el seguimos pues con personaje. personaje Sí, vamos, bíblico. Adelante, vamos. Daniel. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa y hoy les voy a compartir a la esposa del rey Saúl. Sí, este personaje se llama Ahinoam. Por si andan buscando nombres, insisto, yo siempre les ando dando nombres, ideas para los nuevos bebecitos que van a bautizar. Ahí está, Ahinoam, es la esposa del rey Saúl. Sí, cuando pensamos en Saúl, el primer rey de Israel, lo recordamos como un hombre alto, fuerte, escogido para gobernar el pueblo cuando Israel pidió tener un rey como las demás naciones. Ahí estaba la envidia, ahí empezaron que querían también ellos uno y luego las consecuencias, nos decía Luis ahorita. Sin embargo, detrás de aquel hombre que enfrentó guerras, victorias, errores y tragedias, existió una mujer que casi siempre permanecía en silencio dentro del relato bíblico. Siempre estuvo ahí, calladita, siempre, ahorita lo vamos a ver. Y este personaje, les decía yo, es Ahinoam, esposa del rey Saúl y madre de varios de sus hijos. La Biblia menciona muy poco acerca de Ahinoam. Su nombre aparece principalmente para identificarla como la esposa del rey y madre de la familia real. Sin embargo, aunque las escrituras no relatan conversaciones, discursos o acciones específicas de ella, su presencia permite imaginar la vida compleja que debió de enfrentar como reina en los primeros años de la monarquía israelita. La primera referencia sobre Ahinoam la encontramos en la primera de Samuel 14:50, donde dice: y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás. Es la primera referencia donde nos dice cómo se llamaba la esposa. Esta breve presentación nos dice dos cosas importantes. Primero, que era hija de Ahimás. Y el segundo, que ocupó el lugar de la esposa del primer rey de Israel. Aunque parezca una descripción pequeña, detrás de estas palabras existía una enorme responsabilidad. Antes de convertirse en reina, Ahinoam probablemente vivía una vida relativamente normal dentro del pueblo de Israel. Pero todo cambió cuando su esposo Saúl fue escogido por Dios a través del profeta Samuel para gobernar la nación. Convertirse en la esposa del primer rey significaba entrar en un territorio desconocido. Israel nunca había tenido monarquía. No existían modelos claros sobre cómo debía funcionar una familia real. Todo estaba comenzando, no tenían el instructivo tal cual. Ahinoam pasó de ser esposa de un hombre común de la tribu de Benjamín a convertirse en reina. Probablemente tuvo que adaptarse a nuevas responsabilidades, a la vida pública y a las tensiones políticas que comenzaron a rodear a su esposo. Uno de los aspectos más importantes de su historia fue el papel como madre. Ahinoam
dio a luz a varios hijos que serían conocidos dentro de la historia bíblica. Entre ellos está Jonatán, sí. Posiblemente el hijo más reconocido de Saúl. Jonatán se convirtió en un guerrero valiente, admirado por su fidelidad a Dios y recordado especialmente por su amistad profunda con David. También fue madre de Malquisua, de Isbi, y además de las hijas, entre ellas Merab y Mical, las cuales ya les he platicado. Criar a estos hijos dentro de una familia real seguramente no fue nada sencillo. Los hijos del rey no solamente eran hijos, sino también representaban el futuro político de Israel. Con el paso de los años, la vida dentro del palacio debió haberse convertido cada vez más complicada. Saúl comenzó su reinado mostrando humildad, pero poco a poco empezó a parecer y a tomar decisiones equivocadas, impulsivas, y llegó a caer en la desobediencia. La Biblia relata momentos difíciles en los que Dios rechazó a Saúl como rey debido a su desobediencia. Aunque el texto no describe las emociones de su esposa, resulta difícil imaginar que no percibía esta situación difícil en la familia y cómo todo se empezaba a deteriorar. Uno de los episodios más complejos debió ser cuando empezó el surgimiento de David. Ya ahora sí, Saúl estaba en decadencia. Cuando apareció David, un joven pastor, luego que fue músico de Saúl también, después como héroe nacional al vencer a Goliat y finalmente como alguien visto por Saúl como una amenaza. Para Ahinoam, esto debió empezar con tensiones enormes dentro de su familia. Hay alguna película que he visto yo sobre el rey David y habla de Saúl, que en cierto momento hasta se volvió como medio loco por esta obsesión contra David. Entonces imagínense a la esposa ahí cómo podía controlarlo. Imaginar a una madre observando cómo su esposo y sus hijos estaban emocionalmente divididos. Permitir entender que la vida en el palacio probablemente estuvo llena de preocupaciones constantes. Además, su hija Mical terminó casándose con David, lo cual complicó aún más las relaciones familiares. Mientras las tensiones internas crecían, las amenazas externas continuaban. Israel vivía rodeado de conflictos militares, especialmente con los filisteos. Las guerras eran cada vez más frecuentes. Cada salida de Saúl a batalla significaba incertidumbre para su esposa. Finalmente, llegó uno de los momentos más dolorosos. En la batalla del monte Gilboa, Saúl y varios de sus hijos murieron. Para Ahinoam, aquello significó perder a su esposo e hijos en un mismo acontecimiento devastador. La historia bíblica no registra qué ocurrió después con ella. Su silencio final dentro de las escrituras puede parecer extraño, pero también refleja algo muy humano. Muchas personas atraviesan acontecimientos gigantescos sin aparecer constantemente en los relatos. Ahinoam permanece este grupo de personajes silenciosos. No realizó milagros conocidos, no pronunció discursos famosos y no lideró ejércitos y no escribió libros. Sin embargo, estuvo siempre presente en uno de los periodos más importantes de la historia de Israel. Su vida nos recuerda que detrás de muchos personajes famosos existen personas cuya labor permanece poco visible. Fue esposa durante el ascenso y la caída del primer rey, madre de hijos que influyeron en la historia bíblica y reina en una época de transición nacional. Seguramente fue testigo de alegrías, temores, pérdidas y cambios que pocos pudieron comprender. Y aunque la Biblia apenas dedica algunos versículos a Ahinoam, su presencia continúa recordándonos que incluso los personajes silenciosos forman parte esencial del relato de Dios con su pueblo. Y la pregunta que les dejo el día de hoy es: ¿somos o tenemos nosotros esos personajes silenciosos que nos acompañan en momentos difíciles? A veces podemos reconocerlo luego, sí tenemos y mencionamos, pero también la pregunta es: ¿nosotros somos esos personajes para alguien más? ¿Cómo la ven, compañeros?
¿Quién dijo yo? Pues seguramente que nos toca estar en ocasiones, ¿no? Como decías, en una posición o en la otra. A veces apoyamos y en otras ocasiones somos sostenidos también por otros con esta actitud de silencio y de acompañamiento, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo interesante también, que me pareció pues interesante, no lo había visto así de esa manera, cómo es que ella viene a ser la suegra del rey David, la mamá de Mical, Ujú. Sí. quien posteriormente fue esposa del rey David. Y cómo toda la formación que ella da a esos hijos, a Jonathan, que fue el mejor amigo de David, Ujú. y a Mical, ahora sí que David salió mal amigo, se casó con la hermana del mejor amigo, pero finalmente también se ve la formación de ella cuando ya es esposa del rey David. Entonces aquí está la influencia de esta mujer, nunca lo había percibido yo. Como dices tú, no hay diálogos, no hay grandes discursos, no hay gran cosa. Te pasas el nombre de esta mujer cuando estás leyendo, pero la importancia que tuvo en esa primera monarquía fue esencial. Sí, pues estuvo. Bueno, yo estar quiero siempre decir una presente. palabra en defensa de David por lo que Échale. dijiste. Mal Ni amigo. era tan mal amigo, porque se casó con Mical porque Saúl se la prometió desde el principio. Bueno, Y la primero hija le se la prometió a quitaron. Merab. A Merab se la prometió primero y luego se hizo loco y se la dio a otro. Y luego después le dio a Mical. Era medio chueco Saúl. Pues están llenos de chuecos ahí también. Por desobediencia. ¿Ven? Hay que controlar. Y la que sí, obediencia. que no, y que te doy, que Y no que te te doy, doy, no, y ahora que te ya la no presto. para y que tenerlo. Por si no era pelota de fútbol. Así es. Pero bueno, Bueno, vamos a lo que sigue. Vamos a lo que continuamos. sigue. Lo que es magisterio de la iglesia. Adelante, Moni. Muy bien, bueno, pues efectivamente continuamos con la reflexión de la exhortación apostólica del Exite del Papa León XIV sobre el amor preferencial por los pobres, y seguimos con estos testimonios de los padres de la iglesia, hoy con San Agustín, el doctor de la gracia. Y San Agustín nos dice tres puntos, ¿no? Ahí esenciales. La verdadera comunión eclesial se expresa también en la comunión de los bienes. Entonces, estar unido a Dios y a los demás creyentes como miembros de una misma familia en la fe implica esa comunión, esa participación también de los bienes materiales. También nos dirá, el pobre no es solo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor. Y el cuidado de los pobres es una prueba concreta de la sinceridad de la fe. Y sobre estos temas, el Papa León XIV subraya dos aspectos, misericordia y limosna, y también nos habla sobre el encuentro de Jesús con el joven rico. Y nos centramos en este primer aspecto, misericordia y limosna, que bueno, pues se profundiza en referencia al Salmo 125, versículo 5, nada más un versículo. Los que siembran con lágrimas recogerán con gozo. Y San Agustín parte de una pregunta, ¿y qué sembraremos? ¿No? ¿A qué se refiere? Y contesta, pues hay que sembrar buenas obras. Es decir, que las obras de misericordia son nuestras semillas. Entonces nos dice San Agustín, no desfallezcamos obrando el bien, porque no aflojando en su tiempo recogeremos. Mientras tenemos tiempo, obremos el bien con todos y principalmente con nuestros deudos en la fe. Y es interesante este concepto que nos refiere San Agustín, porque ¿quiénes son los deudos en la fe? Quizás se nos haga conocido esta frase, ¿no? Los deudos del difunto, pero bueno, vamos a ver quiénes son los deudos en la fe. El deudo se utiliza para designar a los parientes de una persona, y deudo tiene la misma raíz etimológica que deuda, y se refiere a una deuda alimentaria que surge entre parientes por los lazos de la solidaridad familiar. Y hay esa obligación de cubrir pues todas las necesidades mínimas para subsistir. Entonces San Agustín nos dirá que los pobres son nuestros deudos en la fe, o sea, es decir, parientes en la fe. Tenemos una deuda con los pobres, una deuda que deriva de esos lazos de solidaridad. Nos adherimos a las circunstancias del pobre
tanto como se adhieren los lazos en el parentesco consanguíneo. Y continúa San Agustín sobre la forma de la limosna, ¿no? Con este mismo versículo: los que siembran con lágrimas recogerán con gozo. Pero además San Agustín nos lleva por un camino con unos 4 paisajes con 4 citas bíblicas, y entonces nos dice que además de este versículo nos va a hablar de Zaqueo y también de la viuda pobre, que de hecho hoy se proclama el evangelio de esta viuda pobre, y además con Mateo 10:42, que con este versículo que dice: quien quiera que diere de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, no perderá su recompensa. Entonces nos va ayudando a reflexionar por todos estos pasajes maravillosos de estas citas bíblicas. Primero nos dice: el que siembra poco, poco recoge. Luego, el que siembra mucho, mucho recoge. El que no siembra nada, nada recoge. Y pregunta el santo San Agustín: ¿cuentas con poca semilla para hacerlo? Pero tienes deseo. Pues ahí está Zaqueo. Tuvo un gran deseo. Prometió dar la mitad de su patrimonio a los pobres y devolver el cuádruplo de lo que hubiera robado. Por cierto, dice San Agustín, retuvo la mitad para sí, con el fin de tener para pagar las deudas, no para seguir poseyendo. Y luego la viuda que dio, dice San Agustín, 2 ochavos, esas 2 moneditas a la alcancía. Dice: ¿crees que sembró poco? La respuesta es no. La viuda sembró tanto como Zaqueo. Ciertamente había menos haberes, pero igual voluntad. Entregó 2 ochavos con el mismo amor con que Zaqueo entregó la mitad de su patrimonio. Entonces, dice San Agustín, si atiendes a lo que dieron, verás que es distinto. Pero si observas cómo lo dieron, percibirás que es igual. Ella dio cuanto tenía y él dio lo que poseía. Y ahora dice San Agustín: suponte que un hombre no tiene ni siquiera 2 ochavos. Dice el Señor: cualquiera que diere un vaso de agua fría a título de discípulo no perderá su recompensa. Un vaso de agua fría, nos aclara San Agustín, se consigue por menos de esas 2 moneditas, no cuesta nada. Sin embargo, aunque no vale nada, hay quien lo tiene y hay quien carece de él. Entonces, si el que lo tiene lo da al que carece de él, pues da muchísimo, aunque pues valga 2 moneditas. Entonces vale muchísimo si lo dio de corazón. Y nos aclara que nuestro Señor no añadió sin motivo que el vaso de agua fuera fría, para que nadie se excuse de no darlo por no tener leña para calentar el agua. Porque si dabas ese vaso de agua, bueno, pues lo conducente es que fuera calientito. Pero dice, no le hace, no tienes para comprar la leña, no le hace, aunque sea de agua fría, vale lo que estás dando. Entonces concluye San Agustín con una pregunta, ¿no? Y dice: ¿y si no tienes ni esto? Ni para un vaso de agua fría, si no tuvieras ni siquiera esto, pues quédate tranquilo. Debes de temer únicamente si lo tuvieras y no lo das. Ahí sí tienes que temer, porque Dios no nos ha dejado sin ocasiones para hacer limosnas. Por ejemplo, si no tuviéramos ni siquiera para eso, pues podemos ayudar como aquel que puede y ayuda con sus pies al cojo. El que ve presta sus ojos al ciego. El joven fuerte ofrece sus fuerzas al anciano o al enfermo. Y alguna vez también el rico es pobre, y nos dice San Agustín: no pienses que únicamente son pobres aquellos que no tienen dinero. Observa en qué cosa es cada uno pobre, porque quizá tú eres rico en lo que otros son pobres. Quizás prestes tus miembros, y esto es mucho más que si dieras dinero. Si el rico necesita consejo y tú eres hombre de consejo, das el consejo y ya diste limosna. Entonces, no veamos únicamente por nosotros, atendamos a los indigentes que están junto a nosotros, cada uno ofreciendo
lo que tiene al que carece de ello. Basta. Oye, no va a faltar el que diga, vaso de agua fría, no tengo los hielos. El chiste es no dar. No, es que antes era... El chiste es no dar. No, mija, Sí, no, sí, sí. un vasito de agua fría. No tengo hielos, disculpe. O sea, el chiste a veces es no dar. La gente a veces dice, no quiere. Aunque tenga un vaso de agua, pues no lo quiere dar, ¿no? Y lo que decías ahorita es dar lo que tienes de corazón, sin pensar también si le voy a dar a esta persona es porque me lo va a regresar. No darlo, decía ahorita, ofrecer lo que tienes al que carece de ello, ya sea un vaso de agua o sean, comenzamos ahorita con Erlin, ¿no? O sea, poder dar mucho dinero, darlo si lo tienes, que al cabo que Diosito te lo va a recompensar. ¿Vas a decir algo, Luis? ¿O te me quedaste muy serio? No, te estaba escuchando realmente, pero me llamaron la atención varias cosas aquí, empezando con el Salmo, ¿no? Que está matador. Los que siembran con lágrimas recogerán con gozo. Y a veces creemos que esto es aparte de que hay que sufrir para merecer. No necesariamente. No habla de eso por lo que nos explicaste. Es que en ocasiones al dar a otros, al servir a otros, pues sí cuesta un esfuerzo más, pues sí hay algo de estrés que surge al respecto, pero finalmente, o salir de desafíos que tienes, ¿no? Para ese servicio que estás dando, vale la pena, y el Señor es generoso en pagar. No le vas a ganar en la generosidad. Es tremendo. Y no se trata entonces, este mensaje que nos das es padrísimo, porque no se trata entonces de que podamos decir, es que no tengo bienes, es que mi ingreso es muy limitado, apenas me alcanza para los niños, para la escuela, los zapatos, estiramos el ingreso, ¿no? Mi mujer y yo, o mi marido y yo, y hay muchas razones buenas, es cierto, mas no se trata solo del dinero o de los bienes, sino también de la ayuda, de la atención a un enfermo, de tiempo que dediques. Vaya, hay señoras que me ha tocado conocer que dice uno, pues, ahora se ve que apenas le alcanzan los centavos, pero son los catequistas de niños. Caray, lo que está sembrando esa mujer es valiosísima. Entonces hay muchas formas, pues, de dar a otros. Y para hacerlo, como decía Jorge otra vez, ¿cuándo es ese día? Hoy. ¿Cuándo tenemos que hacer esto? Hoy. Hoy justamente es el día de visita para esa casa de cuidado de ancianos. Hoy precisamente, a tal hora, y queda cerca de mi casa. Hoy justamente ahí hay una persona que conozco, pues hoy es cuando tengo que ir a llevar mi tiempo y mi cariño, mi disposición y corazón para acompañar a esa persona, ¿no? Hoy. Pues nada más volteemos a ver a nuestro alrededor. A veces, no, de aquí a que voy hasta el asilo, y luego si me no, ve a un vecino, a un familiar tuyo cercano que dices tú, y se ve que está pasando dificultades, lo va a llevar algo, lo que sea, una despensa, un tiempo que sean ahorita, todos tenemos que tiempo, entonces quítese media hora de estar viendo ahí el teléfono y vaya, ayúdele a lo que requiera, ¿no? A veces hasta barrerle el frente, hacer algo por él. Escucharlo, sí. Échale, amiguito, me estás haciendo ojitos. Ya. Pues que no vengan los coreanos, porque eres capaz de atravesar el país completo para irlos a ver. Eso sí, pero, es cierto. Pero para ir enfrente de tu casa no se puede. No tienes tiempo, no tengo tiempo. Ni dinero. Pero para ir a los coreanos hasta el otro lado del país. Hasta me endrogo. Sí. Pues lo pago hasta dentro de 5 años, no hay problema. Me endrogo 5 años. Pues ya nos tenemos que ir. Ya nos están echando ojitos. El que está echando ojitos es Daniel. Unas miradas matonas. No, son ojitos pispiretos. Muy bien, pues nos vamos, los invitamos a inscribirse. Ya vamos a empezar un nuevo ciclo de este diplomado en Sagradas Escrituras. Venga, conozca usted al Cristo de a de veras, al Jesús de a de veras, al Dios de a de veras. No se conforme con chismes como lo que le platican sus vecinos, sus parientes y su tía que vive en Los Ángeles y es pentecostal. No le crea mucho a su tía. Véngase a ponerse a estudiar, porque todas estas cosas que encontramos en la Biblia, para poderlas poner en práctica, necesita uno conocer. Venga, haga el esfuerzo.
Y no para que se lo quede, sino para que pueda ser proclamador de la palabra, como decíamos al principio de este programa. Puede usted visitar nuestra página de Facebook o nuestra página web para llenar su solicitud de inscripción y inscribirse para el próximo ciclo que empezamos en el mes de agosto. No deje pasar la oportunidad. Ya lo dijo Luis, el Señor le está rogando. No se haga del rogar, por favor. Así que para finalizar viene nuestro camino de hoy, en el cual le voy a pedir a Katy que nos ayude. Y está matona, así que vamos a escucharla y a escribirla por si podemos. Camino 661. Caras largas, modales bruscos, facha ridícula, aire antipático. ¿Así esperas animar a los demás a seguir a Cristo? Perdón. Así hace que, hermanitos míos, vamos a mostrar el rostro de Cristo a todo el que nos está a nuestro alrededor. Así que nada de caras largas, ahora sí, no modales bruscos, nada de fachas ridículas o aires antipáticos. Vamos a mostrar a Cristo y animar a que los demás lo conozcan y a seguirlo. Sí. Hay que tener siempre una sonrisa. Una sonrisa. No hay nos que cuesta ser nada. Amables. Y vestirnos bien, aunque a veces uno se siente bien fashion, ¿verdad? Ahorita anda todo bien fashion. Sí, pero no, hay que ser, como dice la carta de San Pablo, sean modestos en el vestir, en el hablar, o sea, compórtense como que se nos note. Como discípulos. Bueno, por lo pronto, pues ya después de semejante cocolazo, nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy Mónica, Katy, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida. Generate by AI.